Como bien saben, la Segunda Guerra Mundial es un periodo lleno de historias horrorosas y batallas sangrientas que jamás deben repetirse. Pero eso no significa que no hayan grandes ejemplos a seguir en esta década, como la división del Ejército Rojo dirigida por Iván Panfilov, que a pesar de ser superados en todos los aspectos por los nazis, lograron defender su nación de un fatídico destino. La película toma lugar a finales de 1941, en medio del invierno de la Rusia soviética y poco después de la primera etapa de la batalla de Moscú. En el campamento de la 316ª División de Fusileros del Ejército Rojo, un teniente, Vasily, pregunta si alguno de sus soldados sabe manejar tractores. A esto, un suboficial bromista llamado Moskalenko ofrece a uno de sus compañeros, pero este explica que si bien es operador de maquinaria, no tiene experiencia con los tractores. Tras eso, el teniente les sigue contando cómo operan los tanques alemanes y sus puntos débiles, pues serán sus próximos oponentes en la batalla. Mientras, en una de las casetas vemos a unos oficiales nerviosos por la conversación por teléfono del comandante de su batallón, Iván Panfilov. Apenas finalizada la llamada, el comandante sale del lugar sin darles respuesta a sus soldados. Con mucho apuro, emprende rumbo al cuartel general, dejando a sus soldados en ese campamento. La nueva misión de los oficiales es obtener material suficiente para construir una maqueta a escala de un tanque alemán y así aprender cómo atacarlo, y por charlatán Moskalenko es el primer enviado a realizar esta labor. Mientras sus hombres trabajan, su oficial encargado les narra la historia de Fili, un camarada soviético que se convirtió en un héroe del Ejército Rojo al destruir un arma antitanque del enemigo. Pese a que fue descubierto, se llevó a varios nazis con él a la tumba. No muy lejos, un joven soldado llamado Gabriel coopera con un oficial más veterano, a quien le expresa su confusión por estar confinados en el campamento por semanas. El otro oficial, hablando desde la experiencia, le asegura que el comandante tiene un plan en ese lugar. Por la noche, los soldados finalizan el tanque de madera, por lo que el teniente les explica cómo destruir esos transportes desde una trinchera. Musabek, uno de los soldados más jóvenes, falla en su primer intento, aunque el teniente les indica que también pueden atacar los tanques por detrás. Por su parte, Iván discute con varios oficiales sobre el actual paradero de los alemanes y sus posibles rutas de ataque. Entonces el comandante revela su verdadero objetivo: resistir el asedio de todo un batallón nazi hasta que lleguen más refuerzos, pues son lo único que se interpone entre la capital, Moscú, y el enemigo. Es una tarea casi imposible dadas las diferencias de poder y sobre todo por los tanques del enemigo, pero ningún oficial se queja. Están dispuestos a dar su vida por su nación. Luego, el comandante ve a sus hombres afuera divirtiéndose y jugando con la nieve, pero no los regaña, ya que podrían ser sus últimas horas de alegría. Antes de iniciar la operación, Iván les da una arenga a todos, motivándolos a cumplir con su misión por más difícil que sea. El país depende de ellos. Luego, en camino a sus puestos de defensa, junto a la División 50 de Caballería, un par de capitanes confiados, Pavel y Klochkov, preguntan por qué no atacan directamente a los alemanes para tomarlos por sorpresa. A eso, Iván contesta que tienen muchas más posibilidades de ganar si solo se defienden. Al llegar a su destino, un terreno abierto en medio de un gélido bosque, los soviéticos empiezan a cavar para construir trincheras y así montar su artillería antitanques. Por la mañana, cuando sus defensas ya están más que preparadas, ven un avión alemán pasando por la zona. Pese a que está muy lejos, el soldado Chardin comienza a dispararle junto a otros aliados. Mientras, un par de oficiales traen un gran rollo de alambre de púas, que antes intentaron vender por comida mejor que la del ejército, pero en ningún pueblo consiguieron un buen trato. En otro momento, Pavel recibe una llamada de Iván, quien solicita reportes. El capitán le informa que todo va bien de momento, por lo que se gana una buena noche de descanso, si supieran que será su última. Al mismo tiempo, los nazis también se preparan para la ofensiva, con muchos más soldados y un equipamiento más potente. Ni siquiera se detienen a descansar por unos segundos. Al amanecer, los alemanes inician su ataque, bombardeando una posición de señuelo de los soviéticos, quienes se ocultan en las trincheras. Al terminar la oleada de bombas, los alemanes inician su avance, con soldados de infantería y tanques, mientras los soviéticos se resisten a disparar. Tras unos minutos de tensa espera, llega el turno de los rusos de disparar su artillería, tomando a los alemanes que mordieron el anzuelo y creían que no había enemigos por la zona. Esto termina con muchas bajas y tanques destruidos en su bando, víctimas de la artillería rusa, quienes disfrutan del espectáculo.
En vista a la férrea defensa de los soviéticos, los alemanes se ven obligados a retirarse unos metros atrás, aunque volverán mucho más fuertes. La primera prueba de ello son unos aviones nazis que ubican las posiciones de sus enemigos. Para la siguiente oleada, los artilleros soviéticos cambian de flanco, mientras que los soldados de infantería esperan en las trincheras, preparados para participar en caso de ser necesario. Aunque de momentos la primera línea de defensa rusa resiste bastante bien, sumando más muertes de enemigos y destrucción de tanques, aunque estos ya se han acercado lo suficiente como para dispararles. Pese a que sufrieron sus primeros daños, los soviéticos no se acobardaban y cooperan entre todos para lograr la primera retirada definitiva de los nazis. Gracias a esto, los soviéticos pueden recuperar su aliento, fumando y charlando entre ellos mientras recargan sus armas. En eso, llevan al soldado Palcha al hospital militar más cercano para curar sus heridas, no sin antes recibir las felicitaciones de Klochkov, quien le asegura que hizo un buen trabajo y se ha convertido en un héroe. Al volver a su cuartel improvisado, Klochkov llama al comandante para reportarle los resultados de la batalla, en la que no perdieron a ningún aliado más allá de las heridas graves de Pasha. Por su parte, los nazis reubican sus cañones y se preparan para el próximo round. Se llevaron una buena paliza en el anterior, pero ahora saben la posición exacta de sus enemigos. Mientras, en las trincheras rusas, un soldado llamado Natarov trata de tumbar un avión nazi con su metralleta, aunque solo termina delatando su ubicación y que la lluvia de bombas le caiga encima. Por fortuna, logra ponerse a salvo junto a sus compañeros. Esta vez el bombardeo alemán es mucho más preciso y los soviéticos no pueden hacer más que esperar a que pase la tormenta. Un soldado trata de abrirse paso a uno de los refugios subterráneos, pero es alcanzado por un proyectil. Rápidamente sus compañeros tratan de ponerlo a cubierto para atender sus heridas. Mientras, Iván espera ansioso el reporte del ataque en el cuartel general. Tras un montón de bombas más, los alemanes detienen su ataque, permitiéndoles un respiro a los soviéticos, que retroceden a una posición defensiva para resistir mejor la siguiente oleada. Además, aprovechan el momento para buscar heridos y llevarlos a zona segura, aunque para su desgracia también cuentan a sus primeros fallecidos, que terminaron siendo docenas. Finalmente, Klochkov llama a Iván pidiéndole refuerzos, pero el comandante aún no cuenta con ello. Esto lo obliga a resistir la posición con solo 28 soldados, los supervivientes del letal bombardeo anterior. Los ánimos están bajos por esa situación, pero Klochkov les recuerda una vez más que son la última línea de defensa y deben estar dispuestos a dar su vida con tal de frenar a los nazis e impedir su llegada a Moscú. Por tanto, los soldados restantes reúnen la poca munición y armas que les quedan, dividiéndose en 3 grupos para que cada uno acabe con un tanque específico. Poco después, la infantería nazi y sus tanques se acercan nuevamente a las trincheras sin encontrar resistencia, pero eso es parte del plan de Klochkov, quien quiere convencerlos de que todos los soviéticos han muerto. Cuando sus enemigos se acercan lo suficiente, los rusos comienzan a dispararles, aunque los tanques no tardan en contraatacarlos con mucha más potencia. En eso, aniquilan a un par de oficiales rusos que manejaban un rifle antitanque. Por tanto, otro soldado se ve obligado a tomar el arma y apuntarle a un tanque, acertándole en uno de los costados, lo que impide el movimiento de la máquina. No muy lejos, un par de oficiales rusos ocultos en la nieve esperan que un pelotón de infantería alemán se acerque para acribillarlos con su torreta. Se les hace bastante sencillo, ya que sus enemigos no tenían dónde esconderse. El resto de rusos lanza racimos de granadas y cócteles Molotov a los tanques de primera línea, mientras los soldados de la torreta siguen disparando, incluso cuando un tanque los coloca en su mira. Pese a su valentía, no son enemigos para la máquina alemana, que los aniquila de un solo cañonazo. En otro lugar de las trincheras, un soldado llamado Kasaev recarga su rifle antitanques con ayuda de un camarada. Gracias a su cooperación, logra matar de un disparo en la cabeza a uno de los conductores del tanque. Poco a poco, consiguen inmovilizar más tanques, lanzándoles granadas y bombas Molotov, a la par que acaban con sus conductores que salen desesperados para no quemarse. En los límites del bosque, un artillero ruso cumple su parte, disparándole a las bestias mecánicas desde un costado, pero al dejar en evidencia su posición se convierte en otra víctima. Como se estaban quedando sin munición y artilleros, los soviéticos deciden esperar a que los tanques pasen por encima de las trincheras, para así enfrentarse cara a cara contra los soldados de infantería.
En eso, un moribundo moscalenco reúne fuerzas por última vez para lanzarle una granada a un tanque, evitando la muerte de un camarada. Segundos después, otro soldado ruso se sube en un tanque alemán, empujando a su conductor hacia adentro y lanzándole una granada, otra máquina menos. Aún así, nada es suficiente para frenar el avance de los nazis, pero el ejército rojo se mantiene defendiendo su posición con más valentía que estrategia. Su situación es tan desesperante que lanzan piedras como si fuesen granadas para asustar a los alemanes y ralentizarlos un poco. Por su parte, Klochkov lanza una bomba a otra bestia mecánica, aunque termina herido por la explosión. Sin embargo, logra ordenarle a un soldado que acabe con los conductores de ese tanque. Tras más enfrentamientos, los rusos se quedan sin munición, por lo que se esconden en las trincheras, armándose con hachas y palas. Pero justo cuando los alemanes estaban a punto de irrumpir en las trincheras, cayeron en la trampa de Danil, un soviético que se creía muerto, pero logró interceptar una torreta con la que arrasa con un montón de nazis. Tras esa inesperada masacre de tropas, el comandante alemán del segundo batallón, que estaban esperando más atrás, les ordena la retirada. Con esa acción le concede la victoria al ejército rojo, a pesar de que estos perdieron a casi todos sus hombres. Por tanto, el sargento felicita a Danil por su acto heroico y a los demás camaradas porque resistieron las dificultades y lograron destruir más de 50 tanques. No solo se han convertido en héroes de su nación, sino que han defendido Moscú de un terrible ataque que podría haber cambiado por completo el curso de la historia tal como la conocemos. Tiempo después, se construyeron monumentos como el Guards Memorial para honrar la valentía de los 28 hombres comandados por Pánfilov, que demostraron que a pesar de tener todo en contra, jamás se rindieron. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.